Hola a todos y sean bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un capítulo sumamente especial y, sin duda, uno de los más esperados de este proyecto. La tensión ha llegado a su punto máximo, las piezas por fin se han acomodado en el tablero y estamos a punto de presenciar el evento que cambiará la historia del mundo sobrenatural para siempre. Pero antes de arrancar con esta masacre, quiero hacer el recordatorio habitual y necesario. Nada del contenido original que sirve como base para este video me pertenece. Los universos, obras y personajes de Jujutsu Kaisen y High School DxD, así como todas las imágenes, ilustraciones, fanarts, efectos de sonido y la música de fondo que escucharán a lo largo del video, son propiedad intelectual y derechos exclusivos de sus respectivos autores, ilustradores y productoras. Este video es un fanfic creado puramente por un fan y para fans, con el único propósito de entretener. Lo único que me pertenece es la redacción, la adaptación narrativa y el rumbo de esta historia alternativa que estamos construyendo juntos. Así que, aclarado esto, vayan por algo de tomar, pónganse cómodos y disfruten del espectáculo, mis televidentes. Reencarnado en High School DxD por Jujutsu Kaisen, capítulo 9. El nuevo orden y el choque de los más fuertes. El silencio que reinaba en la residencia principal del clan Zenin no era el de la tensión, sino el de la hegemonía absoluta. La muerte de Kaito Gojo había reescrito el mundo. El frágil equilibrio de poder se había hecho añicos, y de sus restos, los Zenin se alzaron como los únicos monarcas indiscutibles. Sin los 6 ojos como contrapeso, incluso la deidad inmortal, el maestro Tengen, no tuvo más opción que ceder y aliarse bajo los términos del nuevo rey. Pero para el hombre que había provocado este cataclismo, los problemas políticos, los altos mandos y el control de la nación habían quedado temporalmente fuera de su mente. En ese momento, Setsuna Zenin solo quería descansar. El espeso y perfumado vapor llenaba las inmensas duchas termales privadas de la finca. El sonido del agua fluyendo era lo único que rompía la quietud, creando un ambiente de paz irreal. Setsuna estaba sentado en el borde de piedra suave, con el agua caliente cubriéndolo hasta la cintura, los ojos cerrados y dejando escapar un largo suspiro de satisfacción. Detrás de él, las delicadas pero firmes manos de Graifia Lucifuge trabajaban metódicamente sobre sus hombros y cuello. La maid de plata le daba un dulce masaje, combinando la presión humana perfecta con sutiles pulsos de magia demoníaca gélida que aliviaban la tensión acumulada en los músculos de su señor. A su lado derecho, Basaka, su kitsune favorita, mantenía su forma humana pero había dejado salir sus 9 colas esponjosas, las cuales se extendían perezosamente por la superficie del agua y se enroscaban alrededor del brazo de Setsuna. La líder Youkai ronroneaba suavemente, acurrucada contra su costado. Mientras tanto, Takako Uro flotaba justo frente a él, apoyando los brazos sobre las rodillas de Setsuna bajo el agua, mirándolo con una sonrisa depredadora, embelesada por el hombre que había destrozado al hechicero más fuerte de su generación. El ambiente era perfecto, un paraíso privado, pero a Setsuna todavía le punzaba la sien derecha. Forzar la destrucción y regeneración de su propia corteza cerebral, sumado a la abrumadora cantidad de información que logró filtrarse en su mente en esos 0,01 segundos antes de trasladar el daño al ciervo redondo, no era algo de lo que uno se recuperara mágicamente en una hora. Setsuna abrió un ojo y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Espero mi madre no haya llorado mucho, ese estúpido de Gojo me dejó con dolor de cabeza por ese infinito, murmuró Setsuna con voz ronca, sintiendo como los dedos de Graifia masajeaban el punto exacto donde palpitaba el dolor. Su madre está descansando ahora, mi señor, respondió Graifia con su habitual tono sereno, aunque sus hermosos ojos plateados brillaban con una devoción absoluta. Sus lágrimas fueron puramente de alivio y orgullo. Ya no tiene nada de qué preocuparse. Ese albino arrogante tuvo suerte de que lo mataras rápido, bufó Uro, trazando círculos distraídamente sobre el pecho de Setsuna, mostrando los dientes. Si te hubiera causado un daño permanente, yo misma habría bajado a retorcer su espacio hasta exprimirlo. Basaka soltó una risita suave y coqueta, acomodando su cabeza en el hombro del pelinegro. Lo que importa es que marcaste tu territorio, cariño. Ningún clan en este país, ni ninguna facción en mi mundo, se atreverá a dudar de quién es el alfa indiscutible ahora. Setsuna asintió lentamente, disfrutando del momento, pero sintió que algo, o más bien alguien, hacía falta en el habitual caos que conformaba su vida. Y como si el universo hubiera escuchado sus pensamientos, las gruesas puertas correderas de las duchas se abrieron de golpe. Yorzu entró pisando fuerte, envuelta apenas en una toalla de baño que amenazaba con caerse. Sus mejillas estaban encendidas de un rubor frenético y sus ojos brillaban con una euforía incontenible. Acababa de asimilar por completo la magnitud de la victoria y la majestuosidad de la técnica de su amado. Setsuna-sama.
exclamó Yorozu, lanzándose al agua sin pensarlo dos veces y provocando un chapoteo que empapó el rostro de Uro, quien le lanzó una mirada asesina de inmediato. Esa exhibición. Ese dominio aplastando su barrera. Ah, mi corazón todavía late a 1000 por hora. Estuviste tan oscuro, tan perfecto, tan maravillosamente abrumador. Yorozu se aferró al otro brazo de Setsuna, ignorando por completo la mirada gélida que le dedicó Graifia desde arriba. Setsuna dejó caer la cabeza hacia atrás, recargándose suavemente contra el pecho de su maid de plata, y dejó escapar una ligera sonrisa de resignación. Su cabeza aún latía, y ahora tenía a Yorozu parloteando maravillas sobre su masacre, mientras Uro y Yasaka comenzaban a disputarse el espacio a su alrededor. Pero no se quejó. Después de haber cargado con el peso de destrozar el destino del mundo y sabiendo que el 24 de diciembre le esperaba el mismísimo rey de las maldiciones, este ruidoso y acogedor caos en las termas era exactamente el tipo de recompensa que el monarca de los Zenin sentía que merecía. El vapor de las aguas termales se arremolinaba lentamente en el aire mientras el bullicio inicial provocado por Yorozu se asentaba. Graifia, siempre atenta a las necesidades de su señor, había conjurado una pequeña bandeja flotante de madera con una tetera humeante y tazas de porcelana. Setsuna tomó su taza con una tranquilidad absoluta. Le dio un sorbo al té verde, disfrutando del contraste del líquido caliente con la temperatura del ambiente. Su mente, siempre calculando variables, vagó hacia el futuro lejano. Es posible que encarne dentro de unos siglos, soltó Setsuna de la nada, con un tono tan casual que parecía estar hablando del clima. Quizás cuando muera, o después de matar a Sukuna, reviviré unos cientos de años después. Sería divertido ver qué tanto evoluciona el Jujutsu para ese entonces. Aunque, francamente, primero quisiera morir de viejo y disfrutar un poco el imperio. Mientras hablaba, bajó la taza con una mano y, con la otra, se estiró perezosamente hacia atrás. Con una naturalidad descarada y sin apartar la vista del frente, su mano encontró el escote de Graifia, acariciando y apretando suavemente su generosa mercancía. La maid de plata no detuvo su masaje. Sus mejillas adquirieron un levísimo e imperceptible tono rosado, pero mantuvo su postura digna, permitiendo que su señor disfrutara de su cuerpo con la misma devoción con la que le servía el té. Después de derrotar a Sukuna, sería divertido, continuó Setsuna, ignorando el pequeño jadeo que se le escapó a Uro al ver lo que hacía con la demonio. Aunque estaba pensando si debería pelear contra él usando la armadura o sin ella. Supongo que con cualquier medio podría ganar, así que es más una cuestión de estilo. Setsuna soltó un bostezo largo y perezoso, recargando aún más su peso contra la suavidad de Graifia. Sus ojos oscuros escanearon a las 4 mujeres que compartían el agua con él. Oigan, chicas, murmuró, mirándolas con genuina curiosidad. Si me voy todo ese tiempo al futuro, ¿ustedes me esperarían, encarnarían o algo así? Digo, Graifia y Yasaka tienen su esperanza de vida demoníaca y youkai, así que pueden vivir ese tiempo sin problemas. Pero a Uro y a Yorozu no les vendría mal encarnar en objetos malditos o algo por el estilo para acompañarme. El silencio reinó en la terma por un par de segundos, antes de que las mujeres asimilaran que su señor acaba de proponerles, de forma muy casual, un pacto de eternidad. Graifia fue la primera en responder, su voz suave rozando la oreja de Setsuna mientras él seguía acariciándola. 1000 años no son nada para un demonio de mi linaje, mi señor. Construiré los cimientos de su imperio en las sombras a lo largo de los siglos. Cuando usted despierte en la nueva era, su trono y su sirvienta estarán esperándolo en perfectas condiciones. Yasaka se rió, un sonido melódico y seductor, mientras enroscaba sus 9 colas con más fuerza alrededor del brazo de Setsuna y frotaba su mejilla contra su hombro. Prepararé a la facción Youkai de Kioto para tu regreso, querido. Unos cientos de años me darán el tiempo suficiente para asegurarme de que nuestra descendencia domine este país hasta que papá vuelva a casa. Takako Uro, flotando frente a él, se cruzó de brazos. Una sonrisa feroz y competitiva iluminó su rostro. ¿Encarnar en un objeto maldito y dormir por siglos solo para seguir a tu lado? Uro soltó una carcajada vibrante. Por supuesto que sí. Te dije que te seguiría. No voy a dejar que estas dos acaparen toda la diversión de ver cómo conquistas el futuro. Enséñame el método y me sellaré yo misma. Por último, Yorozu, que estaba abrazada a su otro brazo, tenía los ojos muy abiertos, brillando con una obsesión que bordeaba la locura romántica. Las mejillas le ardían. Setsuna-sama. Hablas de atravesar el tiempo juntos. Chilló, apretándose contra él. Me convertiré en un objeto maldito 1000 veces si es necesario. Renaceré en la era que sea, buscaré el recipiente perfecto y volveré a ser tuya. No importa si es contra Sukuna o contra el mundo entero, mi amor trasciende las épocas. Setsuna sonrió débilmente, dándole otro sorbo a su té.
Tener un harén conformado por las mujeres más fuertes, obsesivas y devotas del mundo sobrenatural tenía sus ventajas. Ya no solo estaba asegurando su victoria en la era Heian, acababa de coordinar, en medio de un baño termal, la invasión absoluta de la era moderna. Así pasarían unos minutos. El espeso vapor de las aguas termales privadas de la residencia Zenin se arremolinaba con lentitud, creando un ambiente de privacidad casi absoluta. En el borde de la inmensa piscina de piedra, Setsuna descansaba con los brazos extendidos, proyectando una imagen de total relajación. Frente a él, flotando en el aire gracias a un pequeño artefacto de tecnología mágica de Grigori, una pantalla holográfica mostraba el rostro relajado y siempre intrigado de Azazel, el gobernador de los Ángeles Caídos. Es fascinante, Setsuna. Mis investigadores apenas pueden creer los datos que estamos recopilando, comentaba Azazel, frotándose la barbilla con genuina emoción científica. El sistema del Jujutsu está mutando. Tus constantes roces con el exterior, masacrando demonios de clase suprema y doblegando las reglas de la magia tradicional, han generado una presión evolutiva masiva en Japón. Setsuna asintió lentamente, manteniendo una expresión perfectamente serena y profesional. Tiene sentido, respondió el líder Zenin, su voz calmada resonando en la tema. La energía maldita se alimenta del peligro y la negatividad. Al enfrentar el Jujutsu de la era Heian contra superdemonios y magia a gran escala, el sistema entero tuvo que estirarse para no quedar obsoleto. Las reservas de energía, la calidad del poder, todo se ha actualizado para equilibrar la balanza. Exacto. Te has convertido en el catalizador de una nueva era, muchacho, rió Azazel. Pero bueno, supongo que para alguien con tus reservas de energía, esto solo hace las cosas más entretenidas. Lo que Azazel no podía ver con claridad en la pantalla holográfica, aunque probablemente lo sospechaba por la extraña difuminación en la parte inferior del agua, era porque la voz de Setsuna sonaba un poco más grave y pausada de lo normal. Justo en el regazo de Setsuna, oculta por el agua caliente y la neblina, se encontraba Takako Uro. La asesina espacial estaba cumpliendo con su autoimpuesto deber como esposa con una dedicación feroz. Sus caderas se movían con un ritmo constante y profundo bajo la superficie. Para evitar que Azazel escuchara el chapoteo del agua o sus propios gemidos ahogados, Uro estaba usando su técnica maldita de forma continua, distorsionando el espacio alrededor de ellos para crear una especie de vacío acústico que tragaba cualquier sonido comprometedor. Setsuna, haciendo gala de una concentración digna del hechicero más fuerte, simplemente apretó ligeramente las caderas de Uro bajo el agua con una mano, mientras con la otra sostenía una taza de té. Cambiando de tema, Azazel, dijo Setsuna, soltando una levísima exhalación cuando Uro aceleró el ritmo. Ya que estamos hablando de las escalas de poder del exterior. Háblame del top 10. Azazel levantó una ceja, percibiendo la sutil vibración en la voz del joven patriarca, pero decidió, por pura cortesía táctica, ignorarlo. ¿El top 10 de los seres más fuertes del mundo? Vaya, apuntas alto. Estamos hablando de existencias que rompen la lógica. El dios dragón del infinito, Otis, el gran rojo, Shiva, el dios de la destrucción, tipos con los que ni siquiera Sir Zetsu o yo nos atreveríamos a jugar. Son calamidades andantes. Ya veo, Setsuna cerró los ojos por un segundo, asimilando la información mientras sentía el cuerpo cálido y tenso de Uro temblar contra el suyo, acercándose a su propio límite. Calamidades. Suena como un excelente plan de jubilación después de lidiar con su cuna. Quiero los expedientes de lo que se sepa de ellos. Mientras la charla diplomática continuaba, en los bordes de la terma, el resto del harén esperaba su turno, observando la escena con una mezcla de celos competitivos y devoción. Asegurar un heredero para el nuevo clan Zenin se había convertido en la máxima prioridad. Masaka se bañaba perezosamente, moviendo sus 9 colas con una sonrisa coqueta, sabiendo que su biología Youkai le daba ventajas en la resistencia. Yorzu, por su parte, se mordía el labio, impaciente por reemplazar a Uro y demostrar que ella podía forjar al guerrero definitivo en su vientre. Pero la presencia más imponente era la de Graifia Lucifuge. La maid de plata estaba de pie en las aguas poco profundas, vertiendo pacientemente más agua caliente sobre sus hombros. En un inicio, la mente de Graifia había dudado. En la alta sociedad del inframundo, el concepto de la sangre pura era sagrado. Dar a luz a un niño mitad demonio y mitad humano, incluso si ese humano era un hechicero, era considerado un tabú que destruía linajes. Sin embargo, al ver cómo Setsuna destrozaba las reglas del mundo, sometía a los Maous y reescribía las leyes de la existencia, todo atisbo de duda se esfumó. Su lealtad hacia el inframundo había muerto. Ahora solo pertenecía al hombre que gobernaba las sombras.
Las políticas de sangre pura de los demonios le parecían un chiste obsoleto comparadas con la idea de llevar en su interior la descendencia de la anomalía de grado especial. Ella también cumpliría su deber. Te enviaré los archivos del top 10, Setsuna, dijo Azazel con una sonrisa irónica, despidiéndose. No trabajes demasiado. Parece que la actualización del Jujutsu te tiene bastante ocupado hoy. Nos vemos. La pantalla holográfica se apagó. Con la transmisión terminada, Uro deshizo la distorsión espacial. El sonido del agua salpicando y los jadeos pesados de la hechicera finalmente llenaron el ambiente de las termas. Uro dejó caer su cabeza sobre el hombro de Setsuna, exhausta pero con una sonrisa triunfal, aferrándose al cuello del líder Zenin. Ese cuervo entrometido, murmuró Uro entre jadeos, besando el cuello de Setsuna. Ya se fue, ahora puedes darme toda tu atención, mi rey. Setsuna dejó la taza de té a un lado del borde de piedra. Pasó sus manos por la espalda desnuda de Takako, esbozando una sonrisa relajada mientras cruzaba miradas con Graifia, Yasaka y Yorozu, quienes ya comenzaban a acercarse por el agua como depredadoras al acecho. El mundo se está adaptando a nosotros, chicas, susurró Setsuna, abrazando a Uro mientras el agua a su alrededor comenzaba a agitarse con más fuerza. Supongo que nosotros también deberíamos asegurarnos de dejar un legado que pueda gobernarlo. Así pasaban los días. Para el mundo exterior, la inminente llegada del 24 de diciembre era el preludio del apocalipsis. Los clanes menores, los altos mandos, los onryojis e incluso Kenjaku en las sombras daban por sentado que Setsuna Zenin, el hombre que cargaba con el destino de Japón sobre sus hombros, estaría sometiéndose a un régimen de entrenamiento infernal. Todos imaginaban al líder del clan Zenin meditando bajo cascadas heladas, forzando su energía maldita al límite o teniendo combates a muerte diarios contra sus propios generales divinos para prepararse contra Ryoma en su cuna. Pero la realidad dentro de los muros de la residencia principal era diametralmente opuesta. Setsuna tenía sus propias prioridades. Sabiendo que su nivel de energía bruta, equivalente a 10 dedos del rey de las maldiciones debido a su creciente aumento de poder, y la absoluta inmortalidad de sus sombras ya estaban calibrados, Setsuna decidió que la mejor forma de prepararse para el combate más importante de su vida era relajarse. Y relajarse, en su contexto, significaba cumplir con su deber como patriarca del clan. Increíblemente, su resistencia física, potenciada por su inmensa energía maldita, el flujo constante de técnica inversa y su reciente dominio del Touki gracias a Yasaka pudo mejorar en esto mismo y esto lo convertían en una máquina inagotable. No importaba el lugar, la hora o el momento. Setsuna podía lidiar con el apetito demoníaco de Graifia, la territorialidad feroz de Uro, los instintos Youkai de Yasaka y la obsesión hiperactiva de Yorozu. Siempre y cuando no hubiera nadie viendo y las puertas estuvieran cerradas, el Zenin de las sombras atendía su harén con una eficiencia corporativa aterradora. A kilómetros de allí, en las profundidades de las tumbas estelares, el maestro Tengen caminaba en círculos. La tensión por la fecha límite la estaba consumiendo. Las barreras están estables, pero la energía residual en el ambiente es caótica, pensó la deidad inmortal, frotándose la sien de su recipiente humano. Si Setsuna Zenin pierde, todo esto no servirá de nada. Necesito ver qué está haciendo. Su entrenamiento debe estar alcanzando el pináculo del Jujutsu, cediendo a una mezcla de ansiedad y pura curiosidad táctica. Tengen cerró los ojos y se conectó a la red de barreras que cubría el país. Su conciencia viajó a través de las corrientes de energía hasta enfocarse en la inmensa finca del clan Zenin. Atravesó los muros exteriores, los jardines custodiados por el escuadrón Ei, y finalmente centró su percepción en los aposentos privados del líder. Tengen esperaba ver un cráter de entrenamiento, o quizás a Setsuna desentrañando los secretos de una nueva extensión de dominio. Lo que vio la dejó petrificada. No había entrenamiento marcial. No había auras destructivas chocando. Lo que las barreras le transmitieron fue una escena tan subida de tono que parecía sacada directamente de las páginas de un manga eroge que Tengen desconocía en ese momento. En la inmensa cama de los aposentos, la impecable, gélida y siempre estoica maid de plata, Graifia Lucifuge, estaba completamente deshecha. Su habitual compostura elegante había sido reemplazada por un desorden de sábanas, sudor y expresiones que Tengen jamás pensó ver en un demonio de clase alta. Setsuna estaba sobre ella, dominando la situación con una calma y una pericia exasperantes, moviéndose con un ritmo que evidenciaba un control físico notable mientras susurraba cosas al oído de la maid que la hacían estremecerse y aferrarse a su espalda, ahogando gemidos que llenaban la habitación. Tengen cortó la conexión visual y auditiva de golpe. En el santuario blanco, la deidad retrocedió un paso, llevándose ambas manos al rostro.
Su recipiente humano, que poseía una biología viva y latente, reaccionó violentamente a la exposición. Las mejillas de Tengen ardían en un rubor furioso, su corazón latía a 1000 por hora y su respiración se había vuelto irregular. «Por todos los cielos», murmuró Tengen, su voz perdiendo toda esa resonancia mística y sonando simplemente como una mujer mortal genuinamente avergonzada y descolocada. Tengen se abrazó a sí misma, intentando calmar los latidos de su pecho. Durante milenios había observado el nacimiento y caída de imperios, hechiceros masacrándose y maldiciones grotescas, pero aquella exhibición de lujuria, poder y dominación íntima había sido un impacto sensorial para el que no estaba preparada. Muy en el fondo, una chispa de una curiosidad sumamente terrenal y femenina parpadeó en su mente antes de que lograra aplastarla con meditación. La deidad inmortal miró hacia el techo del santuario, negando con la cabeza lentamente mientras intentaba recuperar la compostura de su título. Faltan pocas semanas para enfrentarse al rey de las maldiciones, la existencia más destructiva que jamás haya pisado esta tierra, se dijo a sí misma, mitad indignada y mitad fascinada. Y la anomalía de grado especial está pasando sus días actuando como un dios de la fertilidad en lugar de afilar sus armas. Tengen suspiró, cerrando los ojos. La confianza de Setsuna era tan monstruosa que resultaba alienígena. Si el líder Zenin era capaz de mantener esa actitud tan laxa y relajada frente al fin del mundo, la deidad de las barreras no pudo evitar preguntarse, con un escalofrío recorriéndole la espalda, si realmente el rey de las maldiciones estaba listo para enfrentarse a alguien como él. Así todos estaban en una calma plena, pero Setsuna demostró nuevamente por qué es el Jujutsu Kaisen. El contraste entre la inminente llegada del 24 de diciembre y la agenda diaria de Setsuna Zenin era tan absurdo que parecía una broma pesada para el resto del mundo del Jujutsu. Mientras los clanes reforzaban sus defensas y los onryojis rezaban a los dioses para que Japón no desapareciera del mapa, el patriarca del clan Zenin se encontraba paseando por los distritos comerciales más exclusivos de la capital. La nieve caía suavemente sobre las calles, y Setsuna, vestido con un elegante kimono oscuro que ocultaba su físico sobrehumano, caminaba con una tranquilidad exasperante. No estaba meditando, no estaba forzando su energía maldita, ni estaba encerrado en un dojo. Estaba de compras. Y no lo hacía solo. Setsuna había decidido dedicar esos días previos al duelo definitivo para tener citas individuales y grupales con las mujeres que conformaban su imperio. Usando las inmensas reservas de oro que había extorsionado a las facciones del inframundo, no escatimaba en gastos. Le compró a Takako Uro un costoso juego de horquillas de oro con incrustaciones de lapislázuli, sabiendo cuánto le gustaba a la asesina espacial lucir impecable. A Yasaka la llevó a los mejores restaurantes privados de la capital, alimentando a la kitsune con los manjares más exquisitos mientras ella entrelazaba sus colas con las de él bajo la mesa. Para Yorozu, consiguió sedas raras traídas del continente y metales exóticos para que experimentara con su técnica de construcción. Y a Graifia, que siempre insistía en que no necesitaba nada, le regaló un juego de té de porcelana antigua tan valioso que podría haber comprado una provincia entera con él. Eran momentos especiales, íntimos y llenos de una calidez que Setsuna rara vez mostraba al resto del mundo. Les dedicaba su tiempo, las escuchaba, las abrazaba y las mimaba con la dedicación de un hombre profundamente enamorado. Pero, irónicamente, esta actitud tan perfecta era exactamente lo que tenía a sus mujeres al borde de un ataque de nervios. Esa misma tarde, mientras descansaban en un salón privado de una casa de té de lujo que Setsuna había alquilado por completo, la tensión finalmente estalló. Setsuna estaba recostado perezosamente, apoyando la cabeza en el regazo de Graifia mientras Uro le daba de probar un dulce tradicional. Takako retiró la mano de golpe, frunciendo el ceño, incapaz de contenerse más. Setsuna, comenzó Uro, con un tono que mezclaba el afecto con una genuina frustración guerrera. Me encantan los regalos. Me encanta que estemos aquí. Pero, ¿qué demonios estás haciendo? Setsuna abrió un ojo, masticando el dulce con calma. ¿Pasar tiempo con mi futura esposa te parece un mal plan? No cambies de tema. Intervino Yorozu, asomándose desde el otro lado de la mesa, apretando los puños sobre sus rodillas. Sus mejillas estaban sonrojadas, pero sus ojos reflejaban miedo. Es Ryomen Sukuna. El rey de las maldiciones. Yo viví en la misma época en la que él empezó su masacre. Es un monstruo irracional. Y tú llevas días actuando como si estuvieras de vacaciones. Deberías estar entrenando. Yasaka, que bebía té en silencio, asintió suavemente, sus orejas de zorro bajando un poco por la preocupación. Mi señor, apoyó Yasaka, su tono maternal y ansioso. Mis instintos de supervivencia no dejan de gritar desde que enviaste ese desafío.
Eres el hombre más fuerte que he conocido, pero detenerte ahora, ¿no es darle ventaja al enemigo? Se supone que debes afilar tus colmillos. Incluso Graifia, cuyas manos seguían acariciando el cabello de Setsuna, dejó escapar un suspiro que delataba su propia inquietud analítica. Los registros de Grigori y del inframundo marcan a Sukuna como un desastre de clase apocalíptica, Setsuna-sama. Disfrutamos inmensamente de su compañía y de sus atenciones, pero nos aterra pensar que se esté distrayendo de su verdadero objetivo por nosotras. Las 4 mujeres lo miraron, esperando que el estratega frío y calculador que había humillado al usuario de los 6 ojos volviera a tomar el control y se pusiera la armadura. Setsuna, sin embargo, no se movió. Simplemente sonrió, una sonrisa suave, desprovista de arrogancia sádica, pero rebosante de una seguridad inquebrantable. Levantó una mano y acarició la mejilla de Graifia antes de mirar a las demás. Chicas, miren mi cuerpo, dijo Setsuna con calma. Todas lo miraron. A pesar de estar relajado, el flujo pasivo de su Touki y la densidad de su inmensa energía maldita rodeaban su piel como una armadura invisible y perfecta. Mi técnica de las 10 sombras está perfeccionada. Mis reservas de energía han alcanzado el límite y espiritual de esta época. Domino la inversa, el dominio abierto y el Touki, explicó Setsuna, entrelazando sus dedos con calma. A este nivel de poder, ir a golpear cascadas o encerrarme en un dojo a sudar no me hará ni un 1% más fuerte. Las batallas en la cúspide no se ganan por quien entrenó 1 hora más el día anterior. Se ganan por quien tiene la mente más clara. Setsuna se incorporó lentamente, sentándose frente a ellas. Tomó la mano de Uro y la de Yorozu, mirándolas con una intensidad que les cortó el aliento. Si estuviera entrenando frenéticamente ahora mismo, significaría que tengo miedo. Significaría que dudo de mis propias herramientas, Setsuna ladeó la cabeza. Pero no lo hago. Sé exactamente cuánto poder tengo y sé exactamente lo que Ryomen Sukuna puede hacer. El líder Zenin se llevó la taza de té a los labios, dando un sorbo antes de darles la verdadera razón de su actitud. Además, la energía maldita nace de la negatividad, del estrés y del miedo. Si me saturo de eso antes de pelear contra el ser más negativo del mundo, estaré jugando en su terreno. Setsuna sonrió, rodeando la cintura de Yasaka para atraerla hacia él. Mi mente es fría porque mi alma está en paz. Salir con ustedes, verlas sonreír, comprarles cosas inútiles y disfrutar de esta vida, ese es mi verdadero entrenamiento. Es lo que me ancla a la realidad. Me recuerda exactamente qué es lo que voy a proteger cuando decapite a ese monstruo de 4 brazos. Las palabras de Setsuna cayeron sobre la habitación como un hechizo. La frustración y el miedo de las mujeres se desvanecieron, reemplazadas por un rubor colectivo y una devoción aún más profunda. Takako Uro se cubrió el rostro con una mano para ocultar su sonrisa temblorosa, mientras Yorozu parecía a punto de desmayarse de pura adoración. Graifia, recuperando su estoicismo aunque con un brillo conmovido en sus ojos plateados, sirvió más té. Tiene una forma muy particular de justificar sus paseos por la ciudad, mi señor. Pero supongo que no podemos discutir contra su lógica. Exacto, Setsuna se recostó de nuevo, soltando un largo y tranquilo suspiro. Así que, dejen de preocuparse por el rey de las maldiciones. Mejor ayúdenme a decidir a qué restaurante iremos a cenar esta noche. Yo invito. Y así la gran reunión se dio. El gran salón del Palacio Imperial de Heiankyo estaba sumido en un silencio que cortaba la respiración. Nunca en la historia del país se había convocado una cumbre de tal magnitud. No era un simple consejo de guerra, era la reestructuración absoluta del mundo sobrenatural. En los tatamis de la derecha, se sentaban los líderes de la hechicería tradicional. El clan Kamo, cuyos ancianos sudaban frío detrás de sus abanicos. El clan Muta, quienes, respaldados por la inmensa fortuna que Setsuna les había inyectado, observaban al resto con sonrisas de superioridad comercial. Y el clan Rojo, cuyo nuevo líder, un joven pálido y tembloroso elegido apresuradamente tras la decapitación de Kaito, mantenía la mirada clavada en el suelo, aterrado. A la izquierda, se encontraban las 5 familias principales de exorcistas y espiritistas que gobernaban el otro lado del espectro místico. Los clanes Imejima, Shinra, Doumon, Kusashi y Nakiri. A su lado, en un hecho sin precedentes, se sentaban los representantes de la facción Youkai, liderados por Yasaka y los ancianos Tengu, moviendo sus colas con una mezcla de orgullo y cautela. En el estrado superior, observando todo, se encontraba el gobernante supremo, el emperador de la era, flanqueado por la inescrutable presencia del maestro Tengen, quien había abandonado las tumbas estelares para avalar esta reunión. Y oculto entre el séquito de consejeros menores del emperador, un monje de sonrisa imperceptible y cicatriz oculta bajo su sombrero observaba el tablero. Kenjaku no iba a perderse esto por nada del mundo. Las puertas corredizas principales se abrieron con un ruido sordo.
El silencio se volvió sepulcral. Setsuna Zenin entró en la sala. No vestía armaduras de guerra ni túnicas ostentosas, sino un kimono oscuro, impecable y sobrio. Su rostro estaba completamente relajado, con los ojos fijos en un solo objetivo: el asiento central frente al emperador. A su derecha caminaba Graifia Lucifuge, la maid de plata, cuya sola aura demoníaca gélida hizo que los miembros del clan Imejima apretaran los dientes. A su izquierda, Takako Uro flotaba a escasos centímetros del suelo, distorsionando levemente el espacio a su alrededor y lanzando miradas asesinas a cualquiera que se atreviera a mirar mal a su señor. Setsuna llegó al centro, tomó asiento y, con la misma naturalidad de un CEO en una junta de accionistas, desenrolló un grueso pergamino sobre la mesa. Su mente de antiguo asalariado estaba en su elemento. No iba a gobernar con simple miedo. Iba a gobernar con burocracia, monopolio y leyes. Agradezco su asistencia, comenzó Setsuna, su voz serena y sin rastro de intimidación resonando en cada rincón. Seré directo. El mundo, tal como lo conocemos, es ineficiente. La magia, el jujutsu, los demonios y los yokais están colisionando. Si seguimos así, las guerras civiles nos exterminarán antes de que la humanidad normal evolucione. Así que he redactado las nuevas directrices para los próximos 1000 años. Setsuna levantó un dedo, enumerando sus propuestas. Primero, la ocultación. El jujutsu y el mundo sobrenatural dejarán de operar a la vista pública. Utilizaremos las barreras del maestro Tengen para aislar a la sociedad normal de nuestras disputas. En el futuro, el mundo no debe saber que existimos. Operaremos desde las sombras. Un murmullo recorrió a los ancianos, pero nadie se atrevió a interrumpir. Segundo, educación y monopolio del talento. No podemos seguir dependiendo únicamente de la lotería genética de los clanes. Setsuna miró fijamente a los Gojo y a los Kamo. Se fundarán instituciones educativas bajo mi financiamiento. Escuelas de Jujutsu, ubicadas en zonas clave como Kioto y en las provincias del este, Tokio. Cualquier joven con talento será reclutado, educado y clasificado, sin importar si tiene un apellido noble o si es un plebeyo. El líder del clan Imejima, un hombre estricto y tradicionalista, golpeó el tatami con el puño. Zenin Dono, esto es una locura. Las técnicas sagradas y el adiestramiento deben quedar en la sangre pura. Y lo que es peor, he leído los borradores de sus tratados. ¿Pretende que dejemos de cazar a los yokais? La facción de las 5 familias, Imejima, Shinra, Doumon, murmuró en señal de protesta e indignación. Desde su perspectiva, los yokais y los demonios eran aberraciones que debían ser purgadas, no vecinos. Setsuna no alzó la voz. Simplemente levantó la mirada hacia el líder Imejima. El flujo pasivo de su energía maldita, tan densa como 10 dedos del rey de las maldiciones, hizo que el aire en la sala se volviera plomo puro. El líder Imejima palideció al instante, sintiendo que sus pulmones colapsaban. Graifia ni siquiera tuvo que intervenir. Dije que dejarían de cazarlos por deporte, corrigió Setsuna tranquilamente, volviendo a su pergamino. Se establecerán leyes de protección. Los yokais, liderados por Yasaka, tendrán territorios designados y derechos de coexistencia pacífica. Habrá reglas estrictas. Yokai que lastime humanos injustificadamente, será purgado. Exorcista que cace yokais pacíficos por puro fanatismo, se enfrentará al clan Zenin. ¿Ha quedado claro, Imejima Dono? El hombre, sudando frío y temblando, asintió rápidamente y bajó la cabeza. Bien. Tercero, la reevaluación del inframundo. Continuó Setsuna. He establecido acuerdos comerciales absolutos con los demonios y los ángeles caídos de Grigori. Nadie en Japón tiene permitido iniciar hostilidades contra ellos sin mi autorización expresa. Ellos son nuestros socios armamentísticos. Setsuna pasó a la siguiente página, adelantándose siglos a la política de la era moderna del Jujutsu. Y finalmente, la ley de contingencia de energía, o como la llamaré a partir de hoy, la ley Akari. A partir de este momento, si un hechicero o individuo despierta un poder anómalo y, por falta de control o ignorancia, causa daños a la propiedad o a civiles, no será ejecutado de inmediato. Los altos mandos y el emperador se miraron sorprendidos. Esa era una regla increíblemente progresista y compasiva para la brutal era Heian. Un hechicero sin control no es un criminal, es un activo mal administrado, explicó Setsuna, su pragmatismo corporativo brillando al máximo. Serán retenidos, evaluados en las nuevas escuelas y se les enseñará a controlar su poder. Desperdiciar talento por miedo es una política estúpida que hoy llega a su fin. Setsuna terminó de leer y enrolló el pergamino. Había sentado las bases del mundo moderno. La barrera de Tengen, las escuelas de Jujutsu, las leyes de protección yokai y el mercado negro con el inframundo. Había hackeado la historia. El emperador, un sabio pero temeroso del monstruo que tenía enfrente, se aclaró la garganta.
La tensión en la sala, que parecía haber bajado, volvió a dispararse de inmediato. Zenin Dono, titubeó el gobernante supremo. Todas estas leyes, este futuro brillante que propones, todo depende de que sigas con vida. Has dictado las reglas para el mundo, pero en unas semanas, el 24 de diciembre, enfrentarás a Ryomen Sukuna. El nombre del rey de las maldiciones hizo que un escalofrío general recorriera la sala. Incluso Kenjaku, en las sombras, aguzó el oído. Si el rey de las maldiciones usa todo su poder, sus 4 brazos, sus herramientas divinas y su dominio absoluto, continuó el emperador, tragando en seco. Setsuna Zenin, ¿crees que ganarías? Todos contuvieron el aliento. Uro apretó los puños, lista para saltar si alguien dudaba de su rey. Graifia mantuvo la mirada fija al frente, inquebrantable. Setsuna apoyó el codo sobre la mesa y descansó la barbilla en el dorso de su mano. Su mirada oscura, desprovista de cualquier miedo o duda, se clavó en el gobernante supremo. Recordó por un milisegundo su vida pasada, ese panel de manga que había roto internet, y no pudo evitar sonreír. Era una sonrisa suave, carente de arrogancia ciega, pero rebosante de una certeza absoluta. Si Sukuna recupera su estado óptimo y usa todo su arsenal en mi contra, Setsuna cerró los ojos por un segundo, visualizando al monstruo milenario. Sí. Me causaría algunos pequeños problemas. El líder del clan Muta se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole en la garganta. Pero, ¿perderías? Setsuna abrió los ojos. La inmensidad de sus sombras y la perfección de su jujutsu brillaron en su mirada mientras respondía con 2 simples palabras que sellarían el destino de la era Heian. Ganaría. El asombro que dejó la respuesta de Setsuna aún flotaba en el aire cuando el joven patriarca levantó una mano, silenciando cualquier murmullo antes de que pudieran hacer. Aún no había terminado de reescribir su mundo. Una última sentencia para cerrar esta cumbre, anunció Setsuna, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. A partir de hoy, las técnicas de barrera, específicamente el nuevo estilo de sombras y el dominio simple, dejarán de ser conocimiento clasificado. Serán liberadas y compartidas de forma gratuita con todos los hechiceros y exorcistas que deseen aprenderlas. Los ancianos de los clanes tradicionales abrieron los ojos desmesuradamente. Ese conocimiento era poder puro. Era herejía regalarlo. El clan Muta monopolizará el mercado de la tecnología y el armamento maldito, siendo el pilar central de esta nueva era, continuó Setsuna, ignorando las miradas horrorizadas de los conservadores. Sin embargo, se aceptará y fomentará la competencia. Un mercado cerrado genera debilidad. La competencia forzará la evolución del jujutsu. Exceptuando las técnicas secretas de sangre de cada familia, el conocimiento defensivo es libre. Setsuna se puso de pie. Graifia y Uro lo imitaron al instante. Con estas directrices, declaro el inicio de la nueva era. Nos veremos después del 24 de diciembre. Y con esa sentencia definitiva, el líder Zenin abandonó la sala, dejando al mundo entero a sus pies. Voz del narrador. El tiempo no se detuvo, pero para el mundo sobrenatural, cada día que tachaban del calendario pesaba como una eternidad. El estratega corporativo había dictado sus leyes, pero las leyes solo son válidas si quien las escribe sobrevive para hacerlas cumplir. Y así, el amanecer del 24 de diciembre llegó. La zona del combate no fue revelada públicamente. Fue elegida al azar por Kenjaku, el arquitecto de las sombras, quien determinó que el único lugar capaz de soportar el choque de estos dos monstruos era el Valle de la Calamidad Blanca, una cordillera montañosa desolada y alejada de cualquier rastro de civilización, cubierta por una densa capa de nieve virgen. Pero el mundo no estaba ciego. A través de docenas de pantallas holográficas, producto de la revolucionaria ingeniería del clan Muta combinada con magia exterior, la humanidad en las sombras observaba. En el inframundo, los jóvenes herederos de la facción anti-Satán, Sirzex, Ajuka y Serafall, miraban la transmisión en un silencio sepulcral, conscientes de que el ganador de esa pelea definiría si los demonios seguirían existiendo en los siglos venideros como aliados de Japón. En la sede de Grigori, Azazel observaba las pantallas con una sonrisa fascinada, rodeado de sus investigadores alados. En Kioto, Asaka apretaba los puños rodeada de la élite Youkai. En la capital, los clanes Gojo, Kamo, Muta, y Mejima y el mismo emperador observaban a través del cristal de la pantalla. El destino de incontables especies y facciones pendía de un solo hilo. En medio del Valle Nevado, el caos ya estaba presente, manifestado en una sola entidad. Sentado sobre una pila de rocas destrozadas, con un brazo apoyado perezosamente sobre su rodilla y los otros tres descansando a sus costados, estaba él, Ryomen Sukuna. El rey de las maldiciones vestía su amplio kimono claro. Sus 4 ojos escaneaban el paisaje con un aburrimiento letal, mientras la inmensidad de su energía maldita derretía la nieve a 100 metros a la redonda.
El aire a su alrededor estaba distorsionado, pesado y asfixiante, como si la misma existencia le rogara perdón por respirar cerca de él. Una sonrisa arrogante, sádica y confiada adornaba su rostro de dos caras. Crunch. 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 El sonido de pasos rompiendo la nieve se escuchó a la distancia. Sukuna ladeó la cabeza, y su sonrisa se ensanchó hasta mostrar los colmillos. De entre la ventisca blanca, la oscuridad se hizo presente. Setsuna Zenin hizo su acto de aparición. No llevaba armaduras colosales ni armas vistosas. Caminaba con un kimono oscuro que ondeaba con el viento helado. Sus manos descansaban tranquilamente en sus bolsillos. A simple vista, parecía un hombre común dando un paseo, pero para los ojos de Sukuna, Setsuna era un abismo. Su energía maldita, tan densa y vasta como la del propio rey, fluía en perfecta sincronía con la energía vital de su Touki, creando una armadura pasiva que repelía la presión aplastante del ambiente. Setsuna se detuvo a 50 metros de Sukuna. Sus ojos oscuros y calculadores se encontraron con los 4 ojos carmesí del desastre natural. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. En las pantallas de todo el mundo, un aura negra y un aura roja comenzaron a chocar, partiendo el cielo nublado por la mitad. Las piezas están en el tablero, declaró el narrador, mientras el viento aullaba en el valle. El hombre que creó el Jujutsu, frente al hombre que lo definió. El imperio de la razón y la sombra, frente a la encarnación del egoísmo absoluto, batalla por el pináculo de la existencia, la anomalía absoluta del nuevo mundo. Setsuna Zenin, vs el rey de las maldiciones de la era Heian, Ryomen Sukuna, el más fuerte del futuros contra el más fuerte de la historia. El viento helado aullaba en el valle de la calamidad blanca, pero en el epicentro de aquel desierto de nieve, la temperatura era infernal. La sola presencia de los dos hechiceros más fuertes de la historia evaporaba los copos de nieve antes de que tocaran el suelo. A escasos pasos de Ryomen Sukuna, una figura andrógina de cabello blanco se interpuso, con el rostro desfigurado por la ira. Uraume, el sirviente más leal del rey de las maldiciones, no podía tolerar la falta de respeto de aquel humano. Ver a Setsuna Zenin caminar hacia ellos con las manos en los bolsillos, como si estuviera dando un paseo por su propio jardín, era una ofensa capital. El hielo comenzó a cristalizarse en las palmas de Uraume, formando escarcha letal. Maldito insolente, siseó el sirviente de hielo. ¿Cómo te atreves a pararte frente a Sukuna-sama con esa actitud? Te congelaré hasta el alma para que sirvas de aperit. Lárgate, Uraume. La voz de Sukuna no fue un grito, sino un gruñido bajo, profundo y absoluto que hizo vibrar el suelo rocoso. Uraume se detuvo en seco, la escarcha disipándose al instante. Sukuna, aún sentado sobre los escombros, apoyó su mejilla en uno de sus puños y miró al sirviente con sus 4 ojos destilando un aburrimiento peligroso. Este no es un plato que puedas probar. Si te quedas aquí, morirás aplastado antes de que sirvan la entrada. Desaparece. Uraume tragó saliva, hizo una reverencia profunda y, sin atreverse a replicar, desapareció en medio de la ventisca. El rey de las maldiciones se puso de pie, su inmensa y monstruosa figura de 4 brazos irguiéndose en toda su gloria de la era Heian. A 50 metros de distancia, Setsuna Zenin no detuvo su marcha. Sukuna, esbozando una sonrisa sádica, comenzó a caminar hacia él. Ambos titanes acortaban la distancia lentamente, pero en lugar de un choque de intenciones asesinas o gritos de guerra, lo que siguió fue una escena surrealista. Comenzaron a hablar. No como enemigos jurados a punto de matarse, sino como 2 viejos amigos de toda la vida reencontrándose después de años sin verse. Debo admitir que tienes agallas, mocoso, habló Sukuna, su voz profunda resonando en el valle vacío. Pensé que cuando ese portador de los 6 ojos muriera, este mundo se volvería insoportablemente aburrido. Pero mírate, vienes a mí apestando a una arrogancia que casi iguala a la mía. ¿Cuál es el punto de todo ese teatro que armaste con los clanes? Setsuna soltó una pequeña risa relajada, sin sacar las manos de los bolsillos. Alguien tiene que administrar el país, Sukuna. Y tú eres un pésimo gerente. Tú solo sabes romper las cosas. Yo prefiero construir un sistema que trabaje para mí mientras descanso en las aguas termales. Sukuna soltó una carcajada ronca, mostrando los colmillos. ¡Qué desperdicio! Se burló el rey de las maldiciones. Tienes tanto poder y lo usas para dictar leyes y vender espadas. La verdadera fuerza no necesita reglas, Zenin. La fuerza es el egoísmo absoluto. Es el derecho a devorar a quien quieras, cuando quieras, y quemar el mundo entero hasta que se cure tu aburrimiento. Aquellos que buscan proteger o gobernar solo revelan que tienen miedo de quedarse solos. Se detuvieron. La distancia entre ellos era de apenas un par de metros. La diferencia física era abrumadora. Sukuna, en su verdadera forma, era un coloso de músculos, marcas malditas y 4 brazos que empequeñecía a cualquier ser humano normal.
Pero Setsuna no era un humano normal. Incluso bajo la sombra del rey de las maldiciones, Setsuna no se sintió intimidado. El Touki que fluía pasivamente por su cuerpo, fusionado con las reservas de energía equivalentes a 10 dedos del propio monstruo que tenía enfrente, lo convertían en una montaña inamovible. Setsuna levantó la vista para mirar directamente a los 4 ojos carmesí de Sukuna. La sonrisa relajada del líder Zenin se desvaneció, dando paso a una mirada calculadora, fría y desbordante de superioridad. Esa es la diferencia entre tú y yo, Sukuna, respondió Setsuna, su tono cortante como el hielo. Para ti, la fuerza es el derecho a quemar la casa para calentarte las manos. Para mí, la fuerza es el capital. Es la herramienta para adueñarme de la casa, remodelarla a mi gusto y seguir avanzando hacia el futuro. Tú eres un desastre natural que se extingue. Yo soy la evolución. El aire en el valle dejó de fluir. La gravedad pareció aumentar 100 veces. Los instintos asesinos de ambos se desbordaron, chocando de frente y agrietando el suelo rocoso bajo sus pies. A través de las pantallas holográficas que transmitían el evento en vivo, el mundo entero, desde el emperador y los clanes Imejima en Japón, hasta Sircex, Azazel y Serafall en las facciones de DXD, contuvo la respiración. Nadie parpadeó. Yasaka apretó los puños hasta clavarse las uñas. Graifia y Uro observaban con devoción absoluta. Setsuna sacó finalmente las manos de sus bolsillos. Lentamente, cruzó los dedos de su mano derecha, mientras su energía maldita estallaba en una llamarada negra que devoró la luz a su alrededor. Por su parte, Sukuna sonrió con demencia. Juntó 2 de sus 4 manos en el sello inconfundible de su técnica, mientras su energía maldita rojiza se elevaba como un pilar de fuego hacia los cielos. El estratega humano y el rey de los monstruos se miraron por última vez antes de cruzar el límite. Que la danza empiece, Ryomen Sukuna. En todo el mundo, los espectadores retrocedieron instintivamente de las pantallas, el terror y la adrenalina invadiendo cada rincón de lo sobrenatural. Todos sabían lo que ese gesto significaba. No iba a haber un calentamiento. No iban a medir sus fuerzas con golpes simples ni técnicas menores. El duelo definitivo por el pináculo de la existencia iba a comenzar con la máxima expresión de la hechicería. El primer duelo de expansiones de dominio. Fin de capítulo. Y hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. La tensión está por las nubes y las cartas ya están sobre la mesa. ¿Qué les pareció la forma en que Setsuna dictó las nuevas reglas del mundo en la cumbre? Y lo más importante, ¿quién creen que dará el primer golpe en este choque de titanes? ¿Creen que el altar de las sombras de Setsuna podrá devorar el relicario demoníaco de Sukuna? Quiero leer todas sus teorías y predicciones en la caja de comentarios. Saben que siempre los estoy leyendo. Como siempre, quiero darles las gracias por acompañarme en un video más. No olviden dejar ese pulgar arriba, que no les cuesta nada y ayuda muchísimo a que el algoritmo recomiende esta historia a más personas. Si son nuevos en el canal, suscríbanse y activen la campanita porque el próximo capítulo será una batalla campal que no se querrán perder. También les recuerdo que ya tenemos nuestro servidor de Discord activo. El enlace está en la descripción del video. Únanse para charlar, compartir memes de la historia, debatir sobre los niveles de poder y pasar un gran rato con toda la comunidad. Y para cerrar con broche de oro, quiero mandar un agradecimiento gigantesco, de todo corazón, a todos los miembros de Patreon. Su apoyo constante es la verdadera fuerza que mantiene vivo este canal y hace posible que les siga trayendo estas historias con la mejor calidad semana a semana. Son los verdaderos pilares de este imperio, muchísimas gracias por confiar en mi trabajo.